Este lunes se llevó a cabo el debate entre los aspirantes a ocupar el cargo de Diputación Local por el Distrito 14 en Tlalpan, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Los candidatos dieron a conocer sus propuestas sobre agua potable. Carlos Hernández Mirón, de la candidatura común Juntos Haremos Historia, aseguró que escuchará la opinión de la sociedad civil organizada, de los académicos y de los expertos en materia hídrica para conjuntar una ley que garantice la no privatización del agua y el derecho de las y los capitalinos a tener agua potable suficiente en sus casas. En tanto, Alejandro Argüelles Almontes, del PRI, dijo que es necesario legislar en materia secundaria en mantenimiento preventivo y correctivo del agua. Durante su intervención, Marisol Mendiola Guerrero, del Partido Humanista, aseguró que trabajará por la no privatización del agua, así como que se establezcan mecanismos de control de saneamiento y nuevas tecnologías para su aprovechamiento. Por su parte, Patricia Ruiz Bárcenas, del Partido Nueva Alianza, aseguró que se deberá lograr acceso universal y equitativo al agua potable para todos, así como aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en la capital, mientras que Berenice Telles Hernández, de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, propuso poner especial atención en promover e impulsar recursos para optimizar una red de distribución de agua potable que, dijo, es ineficiente y que tiene fugas. Finalmente, Eduardo Greco Gutiérrez Méndez, del Partido Verde Ecologista de México, aseguró que se tienen que crear nuevos pozos de agua en la capital, así como reubicar los que ya existen. Héctor Mendoza, 21 Noticias. También fue oportunidad de los candidatos a legisladores por el Distrito 20, localizado en Coajimalpa y en Álvaro Obregón. Ellos contrastaron sus propuestas sobre seguridad y movilidad. Veamos cuáles son. 4 de los 6 aspirantes a diputados locales por el Distrito 20 en la Ciudad de México participaron en el debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Presentaron propuestas en temas de movilidad y seguridad. Al respecto, el aspirante de la candidatura común Juntos Haremos Historia, Eduardo Santillán Pérez, señaló que en Coajimalpa y Álvaro Obregón la inseguridad ha incrementado. Por ello, propuso rediseñar el esquema de seguridad en dichas demarcaciones. Por su parte, el abanderado de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, Santiago Torreblanca, propuso mejorar la seguridad con 3 acciones: instalar cámaras particulares en negocios y escuelas, destinar mayor presupuesto al C5 y colocar cámaras en el transporte público. En su turno, el candidato del Partido Nueva Alianza, Carlos Telles Gervasio, expresó que en materia de seguridad se necesita recuperar los espacios públicos, fomentar el deporte y las actividades culturales en niños y jóvenes, así como etiquetar presupuesto para el mejoramiento de la infraestructura deportiva y cultural. En tanto, el candidato del Partido Humanista, Felipe Eric Pérez Segura, planteó impulsar la elección de ciudadanos para que sean ellos los titulares de la Procuración de Justicia y todas aquellas instancias encargadas de impartir justicia. En el tema de movilidad, los 4 aspirantes coincidieron en que tanto en Coajimalpa como en Álvaro Obregón es necesario realizar un reordenamiento territorial y mejorar las vialidades y banquetas de los pueblos y barrios originarios. Eric Pinto, 21 Noticias.